MSC Seascape es el nuevo barco de MSC Cruceros de 169.400 toneladas de registro bruto. Pertenece a la clase Seaside Evo y es gemelo del MSC Seashore. En este vídeo podréis ver todas sus instalaciones y algunos camarotes. Comenzamos nuestro recorrido por las cubiertas exteriores. La piscina Marina Pool está en la cubierta más alta de popa, de forma que no tiene zonas de sombra. Sobre ella está Robotron, un brazo robótico con asientos para 3 pasajeros, a los que mueve en diferentes direcciones al ritmo de la música. En el centro del barco está el parque acuático Pirates Cove, con toboganes de varias intensidades, puentes colgantes y diversos juegos de agua. Volvemos a la piscina Marina Pool para ver las fotogénicas vistas de popa. Sin duda, desde aquí podemos hacer una foto perfecta de nuestra pareja sobre el puente de cristal con el mar al fondo y la piscina infinita debajo. Junto al parque acuático tenemos la sala de videojuegos Hall of Games, que además de videojuegos tradicionales tiene motos de realidad virtual, el simulador de Fórmula 1 y el simulador de vuelo de realidad virtual. Estos son sus precios y los de la tarjeta FanPass. Saliendo por un corredor hacia proa están los clubes infantiles, que no pude grabar al haber niños dentro, y la piscina de techo retráctil Jungle Pool. Esta piscina paradisíaca puede abrir el techo si el clima es cálido o mantener una agradable temperatura en climas fríos. Desde ella podemos acceder al Buffet Marketplace, que es realmente enorme y ocupa media cubierta. En el buffet hay varias áreas, pero todas ellas comparten el estilo de cafetería o bistro europeo. En popa terminan 2 terrazas a cielo abierto unidas por el puente de cristal Bridge of Sighs. Y esta es la demostración de lo artesanas que son las pizzas en el buffet.
Encima del buffet, en la cubierta 19, tenemos Top 19 Solarium, un área exclusiva para huéspedes de experiencia áurea. Accedo en proa al área privada MSC Yacht Club. Esta es la terraza exterior exclusiva para huéspedes alojados en el MSC Yacht Club. Además de piscina, cuenta con un pequeño buffet y servicio de grill. En el interior, los pasajeros del MSC Yacht Club cuentan con su propio restaurante y lounge con vistas a la proa, unidos por una escalera de cristales Swarovski. Bajamos a la cubierta 8 por los ascensores de proa, justo donde se encuentra el gimnasio, la barbería y el acceso al spa. El spa cuenta con una pequeña zona termal, pero mayormente está formado por salas de tratamientos. En los laterales de esta cubierta hay una amplia zona exterior con jacuzzis y terrazas de bares y restaurantes. Volvemos adentro porque hacia el centro del barco tenemos la Liberty Plaza, presidida por una estatua de la Libertad, que en esta cubierta tiene dos importantes salones y una tienda de Swarovski. Love Café es un espacio muy agradable en tonos tierra con una gran cristalera panorámica y escenario para música en vivo. Al otro lado hay una pequeña sala de billar junto al Sports Bar. El Sports Bar es otro salón amplio y elegante decorado con muchos objetos deportivos y que cuenta con numerosos reservados para disfrutar de un partido o competición con la familia o amigos. Camino hacia popa por este corredor y llego al atrio central, que tiene en babor el restaurante mexicano Hola Tacos and Cantina, donde podemos degustar excelentes burritos y margaritas. Las grandes cristaleras llenan de luz natural muchos espacios. Y este es el increíble atrio del MSC Seascape, lleno de brillos, luces y pantallas, con un escenario para el DJ y una gran barra de bar en la base.
Hacia popa del atrio entramos en el área de restaurantes de especialidades Chef Scout. The Wine Cellar es una vinoteca donde probar nuevos vinos de todo el mundo. El Cocktail Bar es uno de mis favoritos por su ambiente selecto e íntimo. El restaurante Teppanyaki es muy grande en el MSC Seascape para satisfacer toda la demanda que este show gastronómico tiene entre los pasajeros. A su lado está Butcher's Cut, el restaurante especializado en carnes de MSC Cruceros. Del otro lado está Kaito Sushi Bar, con este divertido concepto de platos deslizantes autoservicio. Y a continuación Ocean Cay, más íntimo y formal, especializado en pescados y mariscos. Los espacios interiores de esta cubierta terminan en Uptown Lounge, un salón con pista de baile donde disfrutar de bailes en pareja. En el exterior todavía nos queda una importante zona, que como veis está reservada solo para adultos, la Infinity Pool. Cuenta con bar y mostrador de helados. Como comentaba antes, en esta cubierta no solo hay jacuzzis y tumbonas, sino también terrazas de los restaurantes de especialidades para cenar al fresco. Y también puentes de cristal. Volvamos al interior, a la cubierta 7 en proa, donde está el Teatro Chora, sin ninguna columna obstaculizando la visión. Caminando hacia popa desde el teatro, lo primero que tenemos es el casino rodeando a la Estatua de la Libertad. El casino conecta con el atrio central mediante un corredor, y en sus laterales, en esta cubierta, encontramos un elegante bar de champán y vino. Seguimos caminando hacia popa y encontramos uno de los restaurantes principales, Aegean Restaurant. Luego pasamos este fotogénico corredor y llegamos a este globo donde también podremos hacer buenas fotos. El Boulevard du Cabaret da acceso a otro restaurante principal, Skyline, y a Le Cabaret Rouge, que veremos dentro de un momento. Le Cabaret Rouge es un gran salón de popa que puede acoger shows o servir como discoteca. Nos queda ver la cubierta 6, que tiene en los laterales del atrio estas zonas tan elegantes y luminosas.
Por un corredor hacia proa accedemos a la chocolatería Benchi 1878, todo un homenaje al chocolate en todas sus formas. Entre Benchi y el teatro está el Salón Times Square, rodeado de lujosas tiendas. Volvemos al atrio porque hacia popa todavía nos queda un restaurante por ver en esta cubierta. Se trata del restaurante Calajondal, el segundo más grande a bordo, con una estética muy especial por sus paneles de mármol y madera y luces de cubos. Justo debajo, en la cubierta 5, está el restaurante de Green Wave, el más grande del MSC Seascape, con una estética más tradicional y habitual en MSC cruceros. En esta cubierta, junto al atrio, encontramos el mostrador de recepción y atención al cliente. Este corredor, llamado Emotions Immersive Gallery, proyecta fotos del viaje y da acceso a la tienda de fotografías e internet y de la Fundación MSC. Los ascensores funcionan con el sistema de preselección de destino, en el que indicas a qué cubierta quieres ir y el sistema te adjudica un ascensor. Estos son los camarotes que pude grabar durante mi visita al barco. Algunos los tuve que grabar solo con la luz natural al no disponer de tarjeta para encender las luces. Este baño del camarote interior es el estándar que encontramos también en los camarotes exteriores y con balcón. En los camarotes hay tanto enchufes americanos como europeos y varias tomas USB. Esta suite de proa tiene, además de salón comedor, un dormitorio principal y un dormitorio secundario. ¿Qué os ha parecido el MSC Seascape? Déjame tus comentarios abajo y no olvides dar like y suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo.